Mi nombre es Gilbert Vela Gutiérrez, profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas. El día de hoy les voy a platicar experiencias de seguridad alimentaria en dos proyectos, uno sobre suero de leche y malanga. Quisiera iniciar esta plática con la declaratoria de conflictos de interés. No tengo ningún conflicto de intereses sobre la presentación de estos avances que hemos desarrollado sobre dos temas específicos. La agenda que voy a abordar el día de hoy es un poco inicio sobre seguridad alimentaria, posteriormente sobre suero de leche, malanga y algunos ejemplos de cursos, talleres que hemos realizado como estrategias de seguridad alimentaria y finalmente las partes de perspectivas. ¿Qué entendemos por seguridad alimentaria? Quisiera decirles que la seguridad alimentaria está subdividida o tiene 4 pilares. Uno de ellos es la disponibilidad alimentaria, que debe haber suficiente disponibilidad de alimentos en las diferentes comunidades. Para que haya suficiente disponibilidad de alimentos, por supuesto que tiene que haber suficiente producción, la producción de alimentos, los campos, el campo tiene que ser suficiente para producir toda la cantidad de alimentos que se requiere en una comunidad. Y si en una comunidad no hay suficiente producción de alimentos, los alimentos tienen que llevarse de otras comunidades. Pero puede haber suficiente producción, puede haber suficiente disponibilidad de alimentos, pero ¿habrá accesibilidad de los alimentos? También es otro de los pilares de la seguridad alimentaria, la accesibilidad, y que está vinculado muchas veces a la economía. Entonces, para que haya seguridad alimentaria, tiene que haber producción, tiene que haber disponibilidad y tiene que haber economía para poder adquirir a ellos. Una vez que se cumplen estos 3 pilares, nosotros tenemos que poder utilizar estos nutrientes. A esto se le conoce como aprovechamiento biológico de los alimentos. Muchas veces estos asimilación de nutrientes o este aprovechamiento biológico está vinculado a ciertas enfermedades o padecimientos. Para que exista un fácil o adecuado aprovechamiento, el organismo tiene que estar saludable. Entonces, se tienen que cumplir estos 4 pilares para que pueda existir la seguridad alimentaria. Dicho esto, voy a hablar sobre lo que nosotros hemos desarrollado en la universidad respecto al lactosuero, tecnologías del uso y aprovechamiento de suero de leche. El suero de leche es este producto amarillento de color amarillo que se sale como un coproducto de la elaboración de los quesos. Los quesos, cuando se someten a producción, se utilizan aproximadamente 10 litros de leche, se produce aproximadamente 1 kilogramo de queso y 9 litros en promedio de suero de leche. Pero este suero representa alrededor del 90% de la leche, pero en nutrientes es aproximadamente el 50% de los nutrientes de la leche. Dentro de ellos se considera la lactosa, las proteínas, grasas, vitaminas, minerales y algunos otros compuestos bioactivos. De ahí su importancia. Realmente, cuando producimos queso, estamos desperdiciando la mitad de la leche. Yo no le llamaría un residuo, yo le llamaría que es parte de los alimentos que estamos desechando. Su composición, como lo comentaban, lo hacen de mucho interés y de mucha importancia para que se pueda utilizar para la formulación de los alimentos. ¿Cómo andamos a nivel de producción de lactosuero? El suero de leche en el mundo se estimó en 2018 y 2019 que alrededor de 180 y 190 millones de toneladas por año, con una tasa promedio de incremento entre el 1 y 2%. De este total de suero de leche en los países desarrollados, aproximadamente el 50% es procesado. El resto se utiliza para la alimentación animal o se desecha a los ríos o a las coladeras. En países desarrollados, en países en subdesarrollo como México, no tiene una utilidad como tal. La mayor parte se desecha, causando graves problemas de contaminación. En México se produjo alrededor de 11.394 millones de toneladas de leche en el 2019, produciendo esto aproximadamente 3.777 millones de lactosuero o suero de leche. Si consideramos aproximadamente que un 50% de la leche que se produce en México es la que se utiliza para la elaboración de quesos. Todo esto se desecha realmente a los ríos, a las coladeras.
aproximadamente 94 y 18 millones de toneladas de lactosa y proteínas respectivamente se desechan. Proteínas de excelente calidad que por su naturaleza puede ser utilizado para la elaboración de alimentos. La leche tiene dos tipos de proteínas, tiene caseínas y tiene albúminas. En la elaboración de quesos se atrapan o se precipitan las caseínas, entonces en el lactosuero se quedan todas las lactoalbúminas. Estas proteínas de alta calidad biológico sirven fácilmente para que se asimilen por el organismo y puedan ser aprovechadas para la generación de tejido muscular. Si nosotros consideráramos una producción diaria de 40,000 litros de lactosuero en una industria quesera, esto sería similar a lo que genera en cuanto a desechos, en drenajes, en desechos de heces fecales de una población aproximadamente de 1,250,000 habitantes. Para que se den una idea de la importancia y del impacto que puede tener que nosotros desechemos el lactosuero a los ríos, a las coladeras o a los drenajes. En composición, generalmente se clasifican de dos tipos de lactosuero, suero de leche dulce y lactosuero ácido. Esto depende mucho del tipo de queso que se está elaborando. Cuando es un queso fresco, se obtiene un queso dulce, y para aquellos quesos que se les adiciona generalmente bacterias acidolácticas o cultivos lácticos, obtenemos lactosuero ácido. La importancia, como ya lo comentaba, su alto contenido de lactosa, aproximadamente el 1% de proteínas, además de vitaminas, minerales y otros componentes como el ácido láctico que lo hacen muy atractivo para la formulación de los alimentos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primeramente, elaboramos un alimento infantil tipo papilla, dirigido principalmente a preescolares. Primeramente, se optimizó la tecnología para el desarrollo de este alimento infantil, haciendo o atendiendo un diseño experimental en el que combinamos diferentes ingredientes, como el caso de lactosuero, harinas, algunas frutas, algunos extractos de frutas, algunas pulpas para poder elaborar, y algunos gomas naturales o algunos espesantes, como el caso del almidón, para poder darle esta consistencia necesaria a este tipo de alimentos. Una vez que este alimento se elaboró y que sensorialmente fue alto su impacto, fue aceptable, altamente aceptable, procedimos a medir su impacto nutricional. Cuando nosotros medimos el impacto nutricional de este producto, ya habíamos hecho un diagnóstico nutricional en una comunidad de municipios con alta prevalencia de sobrepeso y desnutrición. ¿Qué hicimos? Primeramente, hacer un diagnóstico nutricional. Una vez que teníamos este diagnóstico, trabajamos con los niños que tenían problemas de desnutrición, y fueron a estos niños a los que se les complementó la alimentación, es decir, a su alimentación habitual, tradicional, se le adicionó, además se le puso como complemento este producto, este alimento infantil. No cambiamos la alimentación, únicamente fue una complementación alimentaria, y se siguió esta alimentación complementada durante 6 meses. Al finalizar este periodo de intervención nutricional, se hizo un nuevo diagnóstico, que comparamos el diagnóstico del inicio, previo a la alimentación, y el diagnóstico inicial, final, que obtuvimos, pues, de acuerdo a ciertos indicadores como índice de masa corporal, peso, indicadores peso-talla en los niños. Observamos que en primera instancia los problemas de desnutrición moderada habían disminuido enormemente estos problemas de nutrición moderada y los de problemas de nutrición leve. Consecuentemente, se puede observar que hay un incremento en la población o en los niños con un estado de nutrición normal. También trabajamos con los niños que presentaban problemas de exceso de alimentos, como el caso de sobrepeso y obesidad. A estos niños se les dio algunas pláticas, actividades sobre buena alimentación, sobre una alimentación adecuada, alimentación saludable. También logramos reducir los problemas de sobrepeso y obesidad. Esta papilla o este alimento infantil que les acabo de platicar tenía una vida promedio de 1 mes, así en condiciones de sin abrirse, tapado. No le estamos adicionando ningún conservador para que sea lo más saludable posible, lo más
orgánico adecuadamente posible, ¿no? Sin embargo, buscábamos estrategias para poder alargar su vida en aquel, porque además este producto cuando se abría se debería mantener en refrigeración y nos duraba aproximadamente 3, 4 días. Además que en comunidades muy aledañas, en comunidades muy con pocos servicios, a veces es difícil contar con un refrigerador para poder conservar estos productos. Entonces, lo que planteamos una vez que ya contábamos con la tecnología de este alimento infantil, procedimos a generar las condiciones de secado. Empezamos a hacer pruebas para su secado y poder producir un polvo a partir de este alimento, un polvo que me permitiera posteriormente rehidratarlo fácilmente y poder obtener la papilla. Hicimos varias pruebas hasta que encontramos las condiciones óptimas de secado. Una vez que encontramos las condiciones óptimas de secado, rehidratamos este producto y comparamos sensorialmente un producto en fresco con un producto elaborado a partir de este polvo, a partir de esta harina. Y que encontramos pues un nivel el nivel de aceptabilidad era bastante alto. No, los jueces no alcanzaban a discriminar entre un producto recién elaborado y un producto rehidratado. Eso nos daba una idea que durante el proceso de secado no se perdían ningún nutriente, ni la composición, ni esta percepción de los jueces. Que además, ¿qué más? Además, ¿qué otros atributos se obtuvieron? Que obtuvimos mayor vida de anaquel, mejor almacenamiento, transporte. Es mucho más fácil poder transportar un polvo, poder almacenar este polvo. No requerimos de refrigeración, era nada más tomar un poco del polvo, pues rehidratarlo con agua tibia o con leche y obteníamos la papilla. Y incrementamos la vida en aquel a 3 meses. Las condiciones óptimas de secado se pueden observar a través de esa cinética que les presento. Otro de los productos que también elaboramos con lactosuero y evaluamos su impacto nutricional fueron unas galletas adicionales con lactosuero. Partimos del lactosuero, deshidratado prácticamente el suero de leche, combinamos con los diferentes ingredientes, puede ser harina de trigo, harina de soya, combinados con otros ingredientes para darle sabor y darle esta consistencia a la masa. Posteriormente amasamos y se va a un proceso de troquelado, el proceso de horneado y posteriormente obtenemos ya las galletas. Cabe mencionar que hemos hecho otros ensayos si no contamos con las condiciones para poder desarrollar una harina, para poder obtener una harina, por supuesto que no podemos ahorrar este paso, sobre todo es una de las estrategias que hemos planteado en las diferentes comunidades. El lactosuero se puede utilizar directamente y combinarlo hacia las harinas, una harina de trigo, una harina de soya y producir diferentes productos. ¿Y qué estamos haciendo prácticamente? Enriqueciendo estos productos con proteína, vitaminas, minerales a partir del lactosuero, en vez de utilizar agua para el amasado, para la humectación de las harinas, utilizamos suero de leche fresco. La evaluación sensorial de las galletas, generalmente tanto del producto, del alimento infantil como de las galletas, la evaluación sensorial de aceptabilidad lo hacemos en las comunidades o con la población donde vamos a evaluar el impacto nutricional. Igual, la misma metodología seguimos con lo del alimento infantil, se hizo un diagnóstico nutricio inicial, una vez que contamos ya con la muestra de niños que tenían problemas de nutrición, complementamos la alimentación durante 6 meses con estas galletas y a partir de ahí comparamos el producto, los dos diagnósticos, el avance que había. Respecto a la evaluación sensorial, podemos observar en esta gráfica radial que les muestro que los perfiles, el perfil de atributo de la galleta evaluada, pues se encuentra en óptimas condiciones, es decir, hay un equilibrio entre los diferentes perfiles. Eso nos da una idea del alto nivel de impacto y que podemos nosotros corroborar en estas gráficas que le presento, que andan por arriba del 95% para la formulación 1, por ejemplo, para la formulación 4, casi alrededor del 95-96%. El impacto nutricional medido en las comunidades previa determinación de su composición nutricional para saber cómo estamos en cuanto a la composición de estas galletas. Pueden observar que la cantidad de proteína es muy cercana al 13%, suficiente cantidad de fibra, eso lo hace bastante interesante. Podemos observar aquí cómo la desnutrición grave disminuyó
comparándose la desnutrición en el diagnóstico inicial y posterior a la aplicación, a la intervención alimentaria. Pueden ustedes observar que la desnutrición moderada pareciera que se ve incrementada, pero es consecuente de la que disminuyó la desnutrición grave. Es decir, los niños que tenían problemas de nutrición grave pasaron a un menor grado de nutrición, por eso se ve como este incremento. Los niños con problemas de nutrición leve prácticamente disminuyeron. Igual hubo la misma estrategia de los niños que presentaban problemas de sobrepeso y obesidad, en este caso el bajo peso que está vinculado a la desnutrición. Se también trabajaron. Nos ayudó enormemente durante la intervención de tener un incremento bastante considerable en cuanto a los niños que inicialmente tenían un problema de déficit alimentario y posteriormente recuperaron su estado nutricio. Otras propuestas que hemos desarrollado, por ejemplo, las bebidas energético-proteicas que están dirigidas a profesionistas que se dedican al deporte o hacen deporte de alto rendimiento, son bebidas energéticas en las cuales hemos utilizado el lactosuero y las hemos combinado con algunos otros productos saborizantes naturales para mejorar su aceptabilidad. Y hemos obtenido bebidas con un buen contenido nutricional y que además han sido altamente aceptables. También hemos trabajado mucho la parte de bebidas fermentadas probióticas, tanto para niños como adultos mayores. Partimos del lactosuero, el cero leche ya tratado, deodorizado, quitado todos los pestos posibles, precipitados que pudieran haberse quedado en el proceso de elaboración de la leche. Les hacemos un tratamiento previo, pasteurizado, lo inoculamos con cultivos lácticos. Cabe hacer mención que generalmente los cultivos lácticos que nosotros utilizamos los hemos obtenido de diferentes fuentes naturales, los hemos aislado y los hemos caracterizado biológica y molecularmente. Y a partir de ahí mantenemos un pequeño cepario en el laboratorio, que es donde utilizamos todas las cepas que estamos desarrollando estos productos. Una vez que hemos inoculado, procedemos al proceso de incubación y obtenemos consecuentemente una bebida fermentada. Lo adicionamos con diferentes saborizantes naturales, depende al grupo de edad que se dirija. Generalmente nos apegamos a la normatividad para la cantidad de bacterias en un conteo de unidades formadoras de colonia. Cabe hacer mención que para el caso de adultos mayores hemos hecho algunas propuestas de estas bebidas enriquecerlos con calcio, que son tan importantes para mantener la salud de los huesos en adultos mayores. De estas bebidas se les ha determinado la composición nutrimental básica a través de diferentes técnicas dictaminadas o publicadas por la AOAC, y hemos localizado nutrientes importantes que son de mucho interés para el mantenimiento de la salud a nivel nutricional. También las características o el nivel de atributos ha sido muy importante en el que hemos encontrado en estos productos. Dentro de estas bebidas, para la elaboración de estas bebidas fermentadas, generalmente como comentaba en una diapositiva previa, hemos aislado las bacterias ácido lácticas de algunos alimentos típicos chiapanecos, como en el caso de las bebidas y atoles fermentados, del pozol agrio, y también de este queso que tiene una denominación de origen, el queso bola de Ocosingo, que está compuesto de una corteza de un queso estilo queso de hebra o queso estilo Oaxaca. En el interior tiene un queso doble crema, semimaduro. Del interior de este queso hemos aislado, caracterizado molecular y morfológicamente las bacterias ácido lácticas, que son las que hemos utilizado en la formulación de los diferentes productos. A partir de ahí elaboramos las bebidas fermentadas, y esto me lleva posteriormente a desarrollar un queso estilo probiótico. ¿Cómo elaboramos un queso ricota probiótico? Primeramente, pues partir del lactosuero. Aquí hacemos una estrategia de calentamiento y acidificación para que se precipiten las lactoalbúminas que están presentes en el lactosuero. Se forma una segunda cuajada un poco débil muchas veces, la tenemos que filtrar para poder separarlo del líquido que queda. Le eliminamos bien toda la cantidad de residuo de agua o de residuo de líquido que pudiera quedar después del proceso de elaboración del queso ricota, de tal manera que quede un queso seco. ¿Por qué necesitamos que quede lo más seco posible? Porque este queso seco
Posteriormente lo voy a humectar con la bebida láctea, la bebida fermentada previamente con bacterias ácido lácticas, y de esa manera incorporamos las bacterias ácido lácticas al queso ricota. Además adicionamos gomas o algunos otros polisacáridos naturales, como el caso del almidón de la malanga, para poder darle esta consistencia, esta viscoelasticidad, y de tal manera que obtengamos un queso ricota untable para poder utilizarse en diferentes productos. Eso es un poco de lo que hemos trabajado con respecto a suero de leche. Tenemos un libro publicado de lo que hemos abordado en estos 12 años del proyecto de lactosuero. Esto que acabo de presentar es una pequeña parte de todo eso que se ha desarrollado con el grupo de trabajo. Pero también hemos trabajado con los cormos de malanga. También hemos publicado este libro que se llama Procesamiento y Conservación de Cormos de Malanga, igual que el de lactosuero, donde narran un poco de todas las actividades que hemos desarrollado con estos productos y del cual les voy a presentar algunos ejemplos. Primeramente quisiera hablar qué es la malanga. La malanga, existen generalmente dos tipos de especies que son altamente comestibles, la Xanthosoma sagitifolium y la Colocasia esculenta. Estos figuran entre los productos de alimentación desde épocas muy antiguas en el mundo. Su nombre generalmente hay reportes que dio origen en las Islas de Trinidad, paulatinamente se fue extendiendo al resto del mundo, a diferentes países, sobre todo en aquellos países donde que se cultiva, donde la tierra o el suelo es muy húmedo y que además tiene un buen nivel de fertilidad. Hay algunos reportes que indican que es originaria de la parte central de Asia, y probablemente se fue así extendiendo hacia la India y Malasia. Incluso hay algunos otros reportes que indican que pudiera haberse originado algunas especies como la de Xanthosoma sagitifolium en Centroamérica, Sudamérica. Algunos también indican que pudiera ser en el sureste mexicano. ¿Cómo estamos a nivel del cultivo de malanga? La malanga, primeramente, crece perfectamente bien en suelos demasiado húmedos. Necesita muchísima humedad, muchísima fertilidad. Su producción en este tipo de suelos y con estas condiciones son alrededor de 50 toneladas por hectárea para producir cormos de suficiente tamaño. Los cormos son estos que ustedes observan aquí en esta fotografía, que se obtienen a partir de este vegetal que pueden observar ustedes aquí en la fotografía. No le podemos denominar como un tubérculo porque no es prácticamente la raíz que se engrosa y crece, es parte del tallo que se sumerge al suelo y empieza a engrosarse. De ahí que se diga que la malanga, los cormos de malanga son un tallo subterráneo. Lo pueden ustedes observar aquí en la fotografía. Se alcanzan a ver después del tallo, después de este tallo subterráneo del cormo, se alcanzan a ver pequeñas raíces que sirven para el proceso de nutrientes. Los cormos generalmente pesan entre 1 a 5 kilogramos. Aquellos que son menores a 1 kilogramo generalmente se le conoce como cormelos. ¿Cómo puede crecer en forma de monocultivo, como ustedes observan en la diapositiva, o puede también crecer asociado a otros cultivos? Generalmente hemos localizado que está asociado al cultivo de plátano, al cultivo de cacao, también puede estar asociado a otro tipo de cultivos, como por ejemplo de tilapias, de truchas, donde está todo este excedente de agua donde se utilizan y se cultivan estos peces. Generalmente se le pone plátano, se pone malanga para su crecimiento. ¿Cómo estamos a nivel de composición? Aquí únicamente quisiera resaltar su importancia a nivel de presencia de proteína, proteína de buena calidad que está presente en los cormos en fresco alrededor del 1%, ya en forma de harina superan el 3%, casi 4%. Su alto contenido de carbohidratos, que originalmente son polisacáridos, y dentro de los polisacáridos pues está el almidón, que es el de mayor presente en este tipo de productos, pero cabe hacer mención y recalcar la importancia que el almidón de la malanga es mucho más pequeño que el de la papa, y eso le da nutricionalmente ciertas bondades. El mercado internacional de la producción y el mercado de comercio de la malanga, generalmente Estados Unidos y Canadá son los principales países a donde México exporta. Estamos hablando de un promedio de costo de venta de entre 20 y 40 dólares por caja. Estamos hablando aproximadamente de caja de 50 libras.
un volumen en años recientes, el volumen que exportó el estado de Veracruz, que es nuestro estado más mayormente productor. A Estados Unidos andábamos alrededor de 180,000 toneladas. Canadá y Francia son bastante interesantes, han mostrado muchísimo interés para poder ser mercados atractivos en cuanto a la exportación de malanga. Las perspectivas son muy interesantes, sobre todo su uso a nivel internacional es la extracción de inulina y la extracción de almidón. Eso es otra de las características de los cormos de malanga, que tienen alta cantidad de inulina. La inulina es de los prebióticos más utilizados en industria alimentaria actualmente. ¿Qué tenemos que hacer para los cormos, para poder hacer una especie de estudio sobre los cormos de malanga? Primeramente, evaluar su nivel de alergenicidad o toxicidad. Las raíces generalmente y algunos tubérculos tienen tienen alta cantidad de compuestos alergénicos o tóxicos, y hablamos principalmente de los oxalatos y del ácido cianhídrico. Pues la malanga no es su excepción. Entonces, en este estudio que les presento, identificamos o evaluamos el efecto de tratamientos térmicos en estos cormos de malanga. Es decir, vamos a evaluar cómo se comporta durante la cocción la malanga. Y lo que hicimos fue simular un proceso de cocción tradicional. ¿Cómo se hace generalmente en la casa? Se toma una olla, se ponen los cormos de malanga en rodajas y se llevan a ebullición. Y eso fue lo que realmente hicimos. ¿Qué identificamos? De acuerdo a reportes que tenemos de la OMS y de algunas organizaciones de salud, es que, y contrastado los resultados que obtuvimos de malanga, es que cuando alcanzamos generalmente los 20 minutos de cocción a ebullición, 15 a 20 minutos, los niveles de ácido oxálico, por ejemplo, que se presentan en esta gráfica, ya estaban muy abajo de los permitidos por la normatividad, los sugeridos para todos aquellos tipos de raíces o tubérculos. Por lo tanto, la malanga después de 15 minutos de cocción puede ser consumible sin que esto presente algún riesgo a la salud respecto a la producción de estos componentes. Podemos observar aquí en esta fotografía, comparamos dos tipos de especies de malanga. A la izquierda podemos observar en la figura A los cormos, ya la pulpa de malanga de Xanthosoma sagitifolium, que es la que se produce en Chiapas, una parte de Chiapas y una parte de Tabasco y hacia Sudamérica. Podemos observar también aquí del lado derecho, en la figura B, es igual la misma tipo, sin embargo, la pigmentación en la primera es roja o violeta y en estas son cafés. Esta se produce generalmente en el estado de Veracruz, es la Colocasia esculenta, y se produce generalmente también en algunos lugares como Cuba y otros lugares del Caribe. Puede haber también una especie que es totalmente blanca. A nivel de producción de ácido cianhídrico, podemos observar aquí las dos especies de malanga que les comentaba ahorita, la Sagitifolium y la Colocasia esculenta, comparado con una yuca. Esta parte del estudio se realizó en la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos del Instituto Tecnológico de Veracruz, que es una de nuestras colaboradores, de nuestras instituciones colaboradoras en este proyecto. ¿Qué observamos? Miren ustedes, inicialmente los cormos en fresco tienen la cantidad de ácido cianhídrico en el caso de la Xanthosoma sagitifolium es bastante bajo, y en el caso de la Colocasia esculenta es bastante alto comparado con la de Xanthosoma. Sin embargo, las dos comparadas con la yuca, pues prácticamente no tienen bastante, no tienen suficiente cantidad comparado con la yuca. Pero, ¿qué hicimos? Posterior al tratamiento, después de 10 minutos, 20 minutos, 10 empezamos a evaluar, a los 20 minutos nosotros identificamos que para todos los productos, tanto de malanga como de la yuca, desaparecía la cantidad de ácido cianhídrico. Por lo tanto, podemos concluir que si cocemos los productos de malanga, incluso la yuca, después de 10-15 minutos, la cantidad de ácido cianhídrico presente, pues ya no presenta un riesgo en la salud porque ha desaparecido totalmente. Y estos dos, tanto los productos de alergenicidad como la cantidad de ácido cianhídrico, pues la evaluamos en un modelo murino utilizando ratones. A los ratones les dimos diferentes cantidades, porcentajes de malanga, tanto cocida como fresca, en los pellets. ¿Y qué observamos? Que no había diferencia significativa en los diferentes grupos, ni con la malanga cocida, ni con malanga cruda,
desde el peso al inicio del estudio de los ratones comparado con Alifal. No encontramos diferencias significativas en los diferentes grupos. Cabe mencionar que aquí cada uno de ellos son grupos diferentes de ratones. Podemos también observarlo aquí, que durante el proceso de alimentación que se tenía en los ratones, fuimos observando los promedios, los pesos, su comportamiento durante todo el proceso y no se mostró diferencia significativa con el control y los diferentes cambios o las diferentes cantidades de productos que se les adicionó a su alimentación, considerando la cocción y los diferentes tratamientos térmicos. No hay diferencia significativa. Otra de las diferencias que estuvimos observando en los ratones y que no se presentaron y que se reporta es que los animales, cuando están en presencia de compuestos alergénicos, empiezan a tener un síntoma, un fenómeno como estrés. Este estrés que se les produce, dejan de comer, van perdiendo peso, pierden su pelaje, empiezan a comer la cola, y la verdad que no encontramos ninguna de estas características típicas en los ratones. Desde el inicio al final presentaron un excelente pelaje, un buen peso y su comportamiento siempre fue el típico al control. Una vez que habíamos explorado las condiciones anteriores de no toxicidad y no alergenicidad en los productos de malanga, pues empezamos a desarrollar los diferentes estudios. El primero fue desarrollar un pan adicionado con harina de malanga. Este pan que ustedes pueden observar aquí, un pan blanco tipo francés. Optimizamos la tecnología, hicimos diferentes ensayos para obtener harinas combinadas, harina de trigo con harina de malanga para encontrar las proporciones adecuadas para la formulación del pan. Una vez que habíamos optimizado el pan, el proceso de elaboración del pan, habría que colocarle una biopelícula que había sido elaborada con suero de leche y bacterias ácido-lácticas. Entonces, se hizo una bebida fermentada con lactosuero y posteriormente a esta bebida se le adicionó inulina y almidón de malanga para darle esta consistencia. Y una vez que ya estábamos con la biopelícula adecuada, empezamos a barnizar, se lo empezamos a aplicar a los panes. Posterior a esto, pues ya tienen que tener un almacenamiento o ciertas características de almacenamiento de tal forma que se pueda mantener las bacterias ácido-lácticas. Para ello, tuvimos que comprobarlo a través de determinar las unidades formadoras de colonia de estas bacterias aquí en este producto. No encontramos la cantidad de bacterias ácido-lácticas no se vio afectada durante el almacenamiento. Encontramos la cantidad de bacterias ácido-lácticas medidas en unidades formadoras de colonias, no había diferencias significativas desde el inicio del almacenamiento comparado con al final del almacenamiento. Un pan que obtuvimos almacenado alrededor de 2 semanas. Evaluamos también su composición nutricional, podemos observar aquí su composición, el contenido de proteína de los productos, hicimos 2 tipos de productos, la cantidad de carbohidratos. También se evaluó, como pueden ustedes observar en esta tabla, el nivel de aceptabilidad y podemos observar un interesante y alto nivel de aceptabilidad en este producto. Sobre todo, sus condiciones de aceptabilidad eran muy atractivas, muy agradables y que con esta consistencia que le daba al pan pues, después de varios días de almacenamiento, pues son atribuidos al almidón y a la presencia de inulina de la harina de malanga. También se elaboró y que se presentó, se publicó en este artículo, un helado elaborado con lactosuero, con bacterias probióticas, se le adicionó almidón de malanga e inulina. Estas características de este helado es un helado pre y probiótico. También evaluamos en este helado, igual que el anterior, como les comentaba, las unidades formadoras de colonia durante el almacenamiento. Para el caso del helado, podemos observar que después de 4 semanas de almacenamiento, pues no hay una disminución de la unidad formadora de colonia, incluso son superiores a las establecidas por la norma oficial mexicana. También se determinó las características nutricionales del helado y su nivel de aceptabilidad en el grupo de jueces entrenados. Otro de los productos que se han elaborado y que hemos estado trabajando en el laboratorio son las pasticetas, por ejemplo. Estos productos son tienen un alto contenido de grasa. Entonces, lo que nosotros buscamos es, con el uso de almidón de malanga y inulina, encontrar un producto que tenga las mismas características que una pasticeta comercial, pero con una reducida cantidad de grasa.
Entonces, estamos trabajando, hemos tenido bastantes buenos resultados, ya hemos puesto en algunas publicaciones, de hecho en el libro ahí se encuentra la metodología, hemos posterior a ello pues determinado su composición nutricional de estos productos. Otra propuesta que hemos desarrollado con estudiantes, todo con los estudiantes de licenciatura y de posgrado, es una propuesta de un pan de caja integral, es uno de los primeros productos que se empezaron a elaborar también con el grupo de los panes, al hacer la formulación de harinas compuestas, combinando, por supuesto, harina de trigo, tanto harina blanca como harina integral y harina de malanga, y hemos encontrado buenos resultados de este tipo de panes, y la característica es igual al anterior que les comentaba. Después del almacenamiento se mantiene muy fresco, sus características bastante adecuadas, no se pierden fácilmente o no se reseca fácilmente como otro producto, como los productos tradicionales. Consideramos nosotros que esto se debe a la presencia de la harina de malanga. De estos productos, se lo voy a comentar más adelante, el pan de caja, este pan fue de los primeros que hicimos la transferencia de tecnología a las diferentes comunidades. En esta línea de poder mejorar algunos productos de alta venta y que tienen una venta alta y porque son muy socorridos, perdón, por los niños. También está el grupo de snacks saludables que hemos desarrollado. Hemos elaborado unos snacks con harina de malanga o con cormos de malanga, de tal manera que podamos obtener unos harines como estos tipos que venden de chicharrines o chicharrones que se venden muchas veces en las escuelas. Y lo que estamos planteando es que este tipo de productos puedan ser pueden ser fritos o freídos con de reducida cantidad de aceite o grasa, o también pueden ser elaborados mediante horneado para reducir la presencia de grasa, pero que además estamos utilizando una tecnología en la que disminuimos ciertos ingredientes que pueden ser de alto impacto y pueden contribuir a generar problemas de exceso de alimentos. Dentro de las tecnologías de la innovación que hemos desarrollado está el aislado del almidón, de la malanga y la inulina. ¿Para qué estamos utilizando? Para hacer varias propuestas de innovación. Dentro de ellos está el poder elaborar gelatinas que sustituyamos la grenetina por el almidón de malanga. Utilizar el almidón de malanga como un espesante, como un coadyuvante, y poder ir haciendo estas diferentes propuestas, estos cambios. Pero además el almidón de malanga lo hemos utilizado como un encapsulante. Estamos utilizando para hacer dos técnicas de encapsulante que les explico enseguida. Por ejemplo, vamos a para elaborar una gelatina preprobiótica. Primeramente partimos del lactosuero, que estamos combinando ya los dos proyectos, como ustedes veían en las propuestas anteriores. Estamos utilizando la malanga y estamos utilizando el lactosuero. Partimos del suero dulce, combinamos con concentrado de frutas, generalmente de temporadas, y le empezamos a mezclar ahí con ciertas estrategias. Puede ser almidón de malanga o inulina o una combinación de ellas. Y nos lleva a obtener una base prácticamente para la elaboración de la gelatina, y a partir de ahí empezamos a calentar. La idea es hacer un proceso de gelificación que me permita posteriormente tener una bebida o un alimento, una propuesta tipo gelatina sin utilizar grenetina. Y hemos encontrado bastantes buenos resultados, sobre todo de nivel de aceptabilidad. ¿Cómo incorporamos las bacterias probióticas a estos productos? Primeramente elaboramos aquí la base, la dejamos enfriar un poco. Cuando ya puede ser suficiente para que resistan las bacterias ácido lácticas, se los agregamos encapsuladas en estas pequeñas esferitas que se alcanzan a ver aquí, que están con cierto nivel de acercamiento, por eso son muy grandes. Pero que estamos haciendo es que a través de soluciones alcalinas, dejamos caer pequeñas gotas, microgotas o gotas de una solución que contiene almidón de malanga y bacterias ácido-lácticas. En el momento que se pone en contacto con la solución, las bacterias ácido-lácticas quedan atrapadas en el interior de estas pequeñas esferas. Posteriormente se las adicionamos a las gelatinas y obtenemos una gelatina con características pre y probióticas. Pre porque tiene alto contenido de inulina,
obtenida de la harina de malanga y además las bacterias acidolácticas. A estos productos les hemos evaluado su nivel de aceptabilidad a través de una prueba sensorial. También hemos observado, en el caso de las gelatinas, sus unidades formadoras de colonia, cómo se comportan durante el almacenamiento. Y después de 4 semanas de almacenar estas gelatinas en condiciones de refrigeración, no hemos visto cambios, al contrario, hemos visto que aumentan ligeramente las unidades formadoras de colonia por mililitro gramos de estos productos. Otra de las estrategias que estamos desarrollando es un suplemento alimenticio. Este suplemento alimenticio lo estamos elaborando con inulina y almidón de malanga. La inulina obtenida y el almidón de malanga, hacemos una formulación de una bebida funcional con suero de lácteo, y una vez que ya tenemos todo el proceso optimizado de la bebida funcional, también utilizando bacterias acidolácticas, le adicionamos la inulina, el almidón y posteriormente procedemos al secado. Un secado por aspersión. El secado por aspersión ha sido reportado y nosotros lo hemos comprobado en nuestros diferentes experimentos, que es un método con buena viabilidad para generar pequeñas esferas y poder encapsular compuestos aromáticos, compuestos antioxidantes, incluso bacterias de cualquier tipo. Y este es lo que hemos utilizado para poder generar estas pequeñas cápsulas que se nos presentan en este tipo de secado, y quedan las bacterias ácido lácticas atrapadas en el interior de estos pequeños globulitos, pequeños polvo deshidratado, y hemos estado analizando incluso durante 3 meses, 2 a 3 meses, la estabilidad de las bacterias ácido-lácticas. Y hemos observado incluso que posterior a 3 meses de almacenamiento de estos productos, aún siguen viables las bacterias ácido-lácticas, su sabor y características sin causar ningún problema. También hemos trabajado con el apoyo de los colegas, diversas propuestas para poder utilizar de forma integral la malanga. Todos estos residuos que nos van quedando, podemos elaborar propuestas como este plato comestible y biodegradable y comestible que estamos haciendo y que estamos en proceso de un registro de una patente, propuestas utilizando harina de malanga o utilizando algunos otros residuos de aquí que se generan en el procesamiento para elaborar estos productos que bien pueden ser tirados después de su consumo, desechados, sin causar ningún problema porque son degradables. Pero sí también se pueden generar propuestas para poder tener un dulce, para poder presentar ciertos esquemas, gelatinas, y que posterior a ello, si el consumidor así lo desea, se lo puede comer sin ningún problema. Al contrario, te aporta cierta cantidad de nutrientes. Otras tecnologías que estamos desarrollando con el proyecto es, por ejemplo, las bebidas tipo horchata, una base para una bebida tipo horchata, un ate de manzana combinado con malanga, bebidas tipo cerveza, algunas bebidas tipo vino, que aún estamos también generando como estas propuestas, un producto tipo queso deshidratado a partir de los extractos de malanga. Hemos explorado otros con la ayuda de los licenciados en gastronomía, los chefs, otras condiciones al nivel gastronómico. Tenemos publicado por ahí un par de recetarios en el que se ha utilizado la malanga como ingrediente principal. Aquí, como pueden observar en a través de Cocina de Autor, donde aquí los compañeros del área de gastronomía pues, echan a andar su imaginación y su innovación para generar diferentes propuestas, como en el caso de este soufflé de malanga, donde se ha utilizado como ingrediente principal, también para hacer la harina, para hacer pequeños copos, para poder generar puré y toda la parte de presentación. Un ceviche de pescado, como el que pusieron ustedes a la izquierda, en el que se han utilizado puré de malanga para adornar, pero también está sentado sobre una tostada que ha sido elaborada con harina de maíz combinado con harina de malanga. Pueden ustedes observar en la otra parte una harina de jengibre que ya tiene ahí rayaduras, incluso pequeñas escalopas de malanga que ha sido cocida al vapor. Y en fin, en este recetario hay alrededor de 50 propuestas de recetas que ustedes pueden observar. Tenemos uno también de postres y bebidas, donde hay alrededor de otras 60 propuestas de recetas que podemos encontrar diferentes, como las que ustedes observan aquí, unas empanadas, una propuesta de desayuno tipo hot cake, incluso una tipo cocadas, un pie. Podemos
encontrar bebidas frías, como en el caso de la bebida tipo horchata o otros tipos de bebidas, unas bebidas calientes, como en el caso de un atole, que ustedes pueden observar aquí en las bases para atoles. Dentro de las actividades comunitarias que hemos desarrollado, se encuentra en la localidad de Francisco Villa, donde es una zona altamente productora de malanga. ¿Qué hacemos? Es ir a impartir los cursos, el ejemplo que les daba del pan de caja, que es el que hemos desarrollado, algunos snacks, algunas otras propuestas de galletas utilizando pan. ¿Qué hacemos? Es generar la tecnología que hemos desarrollado en el laboratorio, donde ustedes saben que se puede cuidar perfectamente las condiciones y al final, pues, se presentan con la comunidad ya en otras condiciones. Puede ser en un horno eléctrico o en un horno incluso de leña y se tiene que hacer todo el proceso de la transferencia de la tecnología y el conocimiento. Hemos desarrollado otras pláticas como la que actualmente estoy dando para diferentes sectores, tanto para comunidades rurales, comunidades urbanas, grupos de académicos, para estudiantes, que nos permiten prácticamente hacer la idea de la divulgación de la ciencia. Hemos desarrollado diferentes eventos en la universidad, como festivales en el que participamos todos los estudiantes que están involucrados en el proyecto a nivel académico, a nivel de transferencia de la ciencia. Hemos hecho festividades, festivales en el que se presentan los productos, los proyectos, una infinidad de productos que tenemos al interior de estos proyectos. Cursos, talleres que tienen que ver con la cocina, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, donde nos apoyan aquí los compañeros, tanto del área de ciencia y tecnología de alimentos como el área de gastronomía y el área de nutriología, por supuesto, también. Ahí pueden observar ustedes toda la infinidad de productos que tenemos elaborados. Cuando nosotros hacemos la transferencia de tecnología, se preguntarán, ¿cómo hacemos para obtener una harina? Lo podemos obtener fácilmente en un laboratorio, en una industria, pero ya cuando vamos a una comunidad, pues les hacemos la propuesta también de que pueden elaborar un secador lo más sencillo posible con lo que encuentren en la casa, como pues, como pueden observar ustedes aquí en la fotografía, donde está hecho con pequeñas madera, con ahí madera se pega y se le pone cristales, un espejo, y a partir de ahí pueden obtener ellos rodajas de malanga deshidratada, y estas rodajas los pueden posteriormente llevar a un molino de nixtamal o molino de café y obtener una harina muy semejante a la que nosotros podemos obtener ya estandarizada en un laboratorio. Pueden ellos, incluso si no cuentan con la posibilidad de hacer harina, en vez de hacer harina, hacen un puré y lo integran a las otras harinas y no pasa nada, al contrario, tienen un producto de buena calidad. Para cerrar, le quisiera comentar que a través de estas pláticas que estamos generando, estamos incentivando el consumo de la malanga. Y a la vez que nosotros en las comunidades se ayuda o se mejora el consumo, pues también va a haber una mejora en la producción, porque va a haber una demanda. Al haber una producción, va a haber mayor incremento de la malanga en las diferentes comunidades y en las ciudades, pues va a haber mayor disponibilidad. Y una vez que nosotros empezamos a plantear y a desarrollar los talleres, la divulgación de los beneficios de estos productos, como el caso de la malanga, el caso de cero de leche, en teoría tendría que mejorar la utilización biológica. De esta manera estamos contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en las diferentes comunidades. ¿Qué perspectivas hay del uso y aprovechamiento del cormo de malanga, incluso de lactosuero? Sus excelentes propiedades nutricionales y funcionales de los dos productos lo hacen altamente viable para la elaboración de diversos productos, como los que observamos. Su fácil cultivo y producción de la malanga permiten que sea rentable para su producción a nivel de traspatio, así como de cultivo intensivo en diferentes zonas fértiles y húmedas. Lo anterior abre un abanico de amplias posibilidades, no solo para su uso, sino también para su comercialización a nivel nacional e internacional. Su implementación en zonas rurales puede ser una alternativa para disminuir enormemente los problemas de inseguridad alimentaria. Quisiera agradecer esta oportunidad que me dan de presentarlo a mis compañeros, a todos los estudiantes de la licenciatura, de posgrado, a mis compañeros que participan en el desarrollo de esta plática. Para que yo pueda hacer esta plática, pues hay una infinidad de trabajos al interior. También agradecer a la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, que a través de este proyecto de divulgación de la ciencia que tenemos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, permite que lleguemos a cada uno de los diferentes lugares para divulgar la ciencia, divulgar la tecnología y divulgar todo esto que se desarrolla en los diferentes laboratorios, en las diferentes áreas de las instituciones
que conforman los diferentes investigadores que estamos en la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos. Muchas gracias.